Energías renovables 2022, análisis y previsiones hasta 2027. Algunos elementos de un estudio de la Agencia Internacional de la Energía. Nota: los gráficos y la información de esta presentación proceden de un estudio de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, al que se puede acceder a través del siguiente enlace. La expansión de la capacidad de las energías renovables será mucho más rápida en los próximos 5 años de lo que se preveía hace un año. Para el periodo 2022-2027, la previsión principal prevé un crecimiento de las energías renovables de casi 2.400 gigavatios, equivalente a la capacidad total de la generación eléctrica instalada en China en la actualidad. Esto supone una aceleración del 85% respecto a los 5 años anteriores y casi un 30% más de lo previsto en el informe de la Agencia Internacional de la Energía del año pasado. Las energías renovables representarán más del 90% de la capacidad eléctrica mundial durante el periodo previsto. La revisión al alza se debe principalmente a China, la Unión Europea, Estados Unidos e India. Países todos ellos que ya están aplicando las políticas existentes y las reformas reguladoras y de mercado, además de introducir nuevas políticas más rápido de lo previsto en respuesta a la crisis energética. El 14 Plan Quinquenal de China y las reformas del mercado, el Plan REPowerEU y la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense son las principales razones de la revisión de las previsiones. Europa duplica su capacidad de producción de energías renovables, mientras la preocupación por la seguridad energética acelera el cumplimiento de los objetivos climáticos. Se espera que la capacidad acumulada de generación de electricidad renovable en Europa aumente casi un 60%, más 425 gigavatios entre 2022 y 2027, más del doble que en el quinquenio anterior. La fotovoltaica lidera el crecimiento, seguida de la eólica terrestre, la eólica marina, la bioenergía y la hidroeléctrica. 3/4 partes de la expansión europea se concentran en 7 países: Alemania, España, Reino Unido, Turquía, Francia, Países Bajos y Polonia. Los principales motores del crecimiento en Europa son los objetivos a largo plazo en materia de energías renovables y las subastas competitivas de proyectos a escala comercial. La rápida respuesta política y normativa de Alemania a la crisis energética duplica el ritmo de expansión de las energías renovables. Entre 2022 y 2027 se espera que la capacidad de energía renovable de Alemania crezca un 67%, más de 97 gigavatios, más del doble que en el quinquenio anterior. Esto se debe a los ambiciosos nuevos objetivos de energía renovable para reducir la dependencia del gas ruso importado y cumplir los objetivos climáticos. Las previsiones de este año se han revisado al alza en un 52% con respecto al año anterior para reflejar la adopción de reformas políticas y programas de apoyo para alcanzar estos nuevos objetivos. En julio de 2022, Alemania revisó su Ley de Energías Renovables, EEG 2023, tan solo 2 años después de la revisión anterior, EEG 2021, para aumentar la cuota de energías renovables en la generación de electricidad del 65% al 80% para 2030.
El gobierno también ha aumentado significativamente los objetivos de capacidad para 2030 de la energía fotovoltaica y eólica. Las revisiones de los objetivos van acompañadas de medidas de apoyo como mayores volúmenes de subasta, remuneraciones más elevadas para las centrales fotovoltaicas descentralizadas, normativas para acortar los plazos de aprobación de las centrales eólicas terrestres. Las tecnologías de energías renovables se consagraron legalmente en la EG 2023 como interés público prioritario, prioridad en las decisiones de aprobación y concesión de licencias frente a otros intereses concurrentes. España. La capacidad de las energías renovables casi se duplica gracias a las favorables condiciones del mercado y a las reformas para resolver los problemas de permiso y red. Se espera que la capacidad de generación de energía renovable instalada en España casi se duplique para 2027 a medida que las subastas competitivas, los PPAs corporativos y los proyectos comerciales añadan otros 58 gigavatios de energía solar fotovoltaica, eólica terrestre y de almacenamiento por bombeo. Las previsiones de este año se han revisado a la alza en un 63% para reflejar unas perspectivas más optimistas para la energía solar fotovoltaica por dos razones. La primera razón es un modelo de negocio cada vez más atractivo tanto para la fotovoltaica a escala de servicios públicos, no subvencionada, como para la fotovoltaica distribuida de autoconsumo. El crecimiento en ambos segmentos ha sido mayor de lo esperado, lo que ha dado lugar a una adhesión fotovoltaica total de 4,7 gigavatios, la más alta jamás registrada en España. La segunda razón es la adopción de reformas normativas para acelerar el crecimiento de la capacidad de las energías renovables en respuesta a la guerra de Ucrania. Las reformas agilizan los procedimientos de concesión de permisos para la energía fotovoltaica y eólica, aumentan la capacidad de la red para nuevos proyectos de energías renovables y aportan claridad sobre los beneficios extraordinarios. Francia. Los problemas de permisos dificultan el despliegue, pero los esfuerzos políticos en curso para acortar los plazos de desarrollo podrían ayudar a evitar una expansión más rápida mediante subastas. En el caso principal, se espera que la capacidad acumulada de energía renovable de Francia crezca un 50%, 31 gigavatios, durante el periodo 2022-2027. Con los mayores aumentos anuales de capacidad de energía solar fotovoltaica, más 2,8 gigavatios al año de media, y eólica, más 2,3 gigavatios al año de media. En general, las previsiones para Francia se han revisado a la baja con respecto al año pasado, sobre todo porque los problemas con los permisos están obstaculizando una expansión más rápida de los proyectos de energías renovables, especialmente la eólica terrestre. Los retrasos en la concesión de permisos y las limitaciones territoriales han provocado una inflautilización de la subasta del PIF gestionadas por el gobierno, y los largos periodos de espera para el desarrollo están ampliando la brecha entre el momento en que los proyectos entran en la cartera, es decir, en la fase de anuncio o concesión de permisos, y el momento en que se ponen en marcha. Italia. En respuesta a la crisis energética, Italia está acelerando la expansión de la capacidad de energías renovables, pero sigue habiendo problemas de permisos. Se espera que la capacidad de energía renovable de Italia crezca en 25 gigavatios, más de 40%, durante el periodo 2021-2027,
creo, 2022-2027. Las instalaciones fotovoltaicas y las instalaciones solares descentralizadas representan cada una el 40% del crecimiento y la energía eólica terrestre el resto. Las previsiones de este año se han revisado al alza en un 17%, ya que se espera una mayor expansión de la fotovoltaica descentralizada gracias al sistema de facturación neta de Italia, los generosos incentivos fiscales y el aumento de los precios de electricidad, que aumentarán el atractivo económico de esta tecnología. Reino Unido, los nuevos objetivos de capacidad renovable y la mejora de la política de permisos llevan a unas predicciones más optimistas. Se prevé que la capacidad de las energías renovables en el Reino Unido aumente casi un 70%, 36 gigavatios, entre 2022 y 2027, casi duplicando el ritmo de crecimiento de los últimos 5 años. La eólica marina representa la mitad de esta expansión, seguida de la solar fotovoltaica y la eólica terrestre. Los proyectos a escala de servicios públicos lideran el aumento, impulsados por las subastas competitivas de contratos por diferencias. En respuesta a la crisis energética, el gobierno británico ha aumentado de 40 gigavatios a 50 gigavatios su objetivo de energía eólica marina para 2030 y ha fijado 70 gigavatios de energía solar fotovoltaica para 2035 en la nueva estrategia de seguridad energética del Reino Unido. Por ello, las previsiones de este año se han revisado al alza casi un 10% para reflejar las políticas introducidas y previstas recientemente. Los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos proporcionan una seguridad política sin precedentes y fomentan el despliegue de sistemas eólicos y fotovoltaicos. Se prevé que la capacidad de energía renovable en Estados Unidos aumente un 74% o más de 280 gigavatios de 2022 a 2027 y que la energía solar fotovoltaica y la eólica representen casi toda la expansión renovable. Esta revisión al alza de más del 25% respecto a las previsiones del año pasado tiene en cuenta los nuevos incentivos de la IRA, que ofrecen una visibilidad política a largo plazo sin precedentes para varias tecnologías. Mientras que las previsiones anteriores de la AIE asumían un crecimiento de la capacidad incierto o incluso decreciente a medida que los créditos fiscales de energía fotovoltaica y eólica terrestre disminuían o expiraban. La IRA ofrece ahora créditos fiscales a la inversión, ITC, y créditos fiscales a la producción, PTC, ilimitados hasta 2032. La previsión actualizada es, por tanto, más optimista y se centrará en el desarrollo después de 2023. Es la previsión de la Agencia Internacional de la Energía, por supuesto, no es la mía. India. Un apoyo político constante y unos objetivos ambiciosos a largo plazo permitirán a India duplicar su capacidad de energía renovable para 2027. Con una adición de 145 gigavatios, se espera que la India casi duplique su capacidad de energía renovable en el periodo 2022-2027. 3/4 partes de este crecimiento procederán de la energía solar fotovoltaica, seguida de la eólica terrestre con un 15% de la hidroeléctrica, que representa casi todo el resto. La expansión de las energías renovables procederá principalmente de grandes centrales que se adjudicarán mediante subastas competitivas. Sin embargo, se espera que la fotovoltaica descentralizada adquiera cada vez más importancia gracias a la creciente concienciación de los consumidores y apoyo
político continuado. Por fin hablamos de China. China superará sus recién anunciados objetivos de generación de energía renovable gracias a la rápida expansión de la energía eólica y fotovoltaica. Se espera que la capacidad acumulada de energía renovable de China se duplique entre 2022 y 2027, aumentado en casi 1.070 gigavatios. La energía solar fotovoltaica y la eólica del crecimiento serán, y también la energía hidroeléctrica aportarán la mayor parte del crecimiento. En el caso principal, se espera que China alcance su objetivo para el 2030 de 1.200 gigavatios de capacidad total eólica y solar fotovoltaica 5 años antes. En 2023, la energía solar fotovoltaica habrá superado a la hidroeléctrica y tendrá la mayor parte de la capacidad renovable instalada en China. Las directrices políticas y los objetivos del nuevo 14 Plan Quinquenal de Energías Renovables de China, publicado en junio de 2022, son la base de la revisión al alza del 35% de las previsiones del año pasado. Por primera vez, China ha desplazado el centro de atención de su política desde la capacidad instalada a la proporción de fuentes de energías renovables en la generación de electricidad. En consecuencia, el país aspira a un 33% de renovables y un 818% de eólica y solar fotovoltaica en la generación de electricidad para 2025. Dependiendo del crecimiento global de la demanda de electricidad y de la producción hidroeléctrica, China podría alcanzar sus objetivos de generación de energía renovable incluso antes. Gracias por su atención y hasta luego.